Constantemente nos preguntan sobre el fundamento y los orígenes del concepto y más bien el principio de sustancia sobre forma. Bueno, ese principio que señala que analizar operaciones o estudiar la sustancia de un determinado negocio nos lleva a entender cuál es el trasfondo real de lo que se está haciendo, implica entender todo el contexto sobre el cual se configura la operación. Entonces, básicamente este principio de sustancia sobre forma significa considerar que cuando se realiza un negocio o una determinada operación o se realiza un determinado contrato, lo importante para determinar sus efectos es la realidad de lo que se hace. Las cosas son lo que son por su naturaleza y no por las formalidades que se han utilizado para implementarlas. Es decir, los contratos o los actos firmados o celebrados por las partes que intervienen en un determinado negocio u operación pueden ser simples o complejos, pero eso no quiere decir que necesariamente estén reflejando la realidad de lo que han realizado los intervenientes de ese determinado negocio. Es más, en algunos casos puede ser que hayan utilizado algunas formas de forma específica para tratar de reflejar un efecto distinto a lo que se está haciendo. Es trillado el ejemplo que usan los laboralistas cuando aplican el llamado principio de primacía de la realidad, que no es otra cosa que el principio de sustancia sobre forma, o, como lo llaman algunos, la calificación de los hechos por su contenido económico. No estoy muy de acuerdo en que el término sea contenido económico, es simplemente por su contenido, ¿no? Este es un principio que se aplica a todo. Entonces los laboralistas nos dicen, ¿qué sucede? Se contrata a una persona en un determinado negocio o empresa y está sujeto a una relación de dependencia, está sujeto a la subordinación que implica prestar sus labores en un determinado lugar de trabajo. Muy bien. Sin embargo, las formas y los contratos que se utilizan para implementar la relación son los de cuarta categoría. Es decir, como si fuera una persona que desempeña sus labores de forma independiente. Aquí hay un claro contraste y una, digamos, intención de ocultar la verdad de una relación laboral de quinta categoría propiamente dicha, para evitar toda la carga laboral y de pago de tributos de la quinta categoría. Dejando de lado por un momento la crítica al sistema sobre proteccionista y que exige gran cantidad de, digamos, obligaciones no necesarias a las empresas en el ámbito laboral, el ejemplo es bastante útil. ¿Por qué? Porque es común, ¿no?, que se quiera camuflar de alguna forma una relación de la quinta categoría presentando en los papeles un disfraz de cuarta categoría. Entonces ese es un ejemplo típico. Pero como yo decía, este principio de sustancia sobre forma se aplica a todo. Es un principio universal. Cuando ustedes analizan cualquier
tema o cualquier negocio, cualquier actividad, se van a dar cuenta que es importante calificar la realidad de las cosas, de lo que estamos analizando, de lo que estamos estudiando, lo que nos preocupa. Entonces nos ocupa la sustancia, lo verdadero, sobre el fondo que utilizaron las partes, los intervinientes, las personas, los actores de lo que estamos analizando, ¿no? Consideremos por un momento ese viejo, ese viejo adagio que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Y nos refleja la realidad de una persona que en apariencia es muy pía, va constantemente a los servicios religiosos, cumple pues una serie de formalidades para aparecer ante la sociedad, como que es muy preocupada pues de las obligaciones que supone no ser una persona reconocida como de buen corazón, de buenas intenciones, ¿no? Pero en el fondo, ¿no?, esa persona apenas sale de los servicios religiosos, ¿no?, comete actos de transgresión social evidentes. Entonces va y bota la basura en el jardín del vecino, se estaciona y bloquea la puerta del jardín del otro vecino, ¿no? La gente que trabaja con él o ella, ¿no?, sabe que tiene muy mal carácter, los insulta y los trata mal. Entonces, ¿cuál es acá el trasfondo de la frase que estamos analizando, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. La forma es muy buena, pero el fondo está pésimo. Y eso se refleja un poco con lo que pasa en la calificación de esta institución que hace la cultura japonesa. En la cultura japonesa se habla del Hone y el Tatemae, siendo el Hone, ¿no?, la imagen pública que uno presenta, y el Tatemae la realidad, ¿no?, de lo que la persona siente o su percepción hacia el mundo externo, que es otro y que puede ser muy diferente. Entonces, cuando hablamos de sustancia sobre forma, ¿no?, nosotros estamos hablando de un principio universal. Estamos hablando de que las personas van a calificar todo aquello que perciben en su mundo, no por las formas que les presentan, no por la ilusión que ven en el mundo exterior, sino por el trasfondo real que deben conocer y procurar desentrañar. Entonces, cuando en el mundo de los negocios hablamos del principio de sustancia sobre forma, llegamos a la conclusión de que el analista corporativo lo que va a tratar de hacer es de evaluar, ¿no?, el contenido de un negocio, de una operación económica, para conocer que la realidad de lo que se hace, en virtud de los contratos, de las formas, de la documentación, de, digamos, de las formalidades que le presentan, no. Lo que va a hacer es desentrañar la realidad de la operación. ¿En función de qué? De el sustrato económico de lo que se ejecuta, la verdad de lo que se hace. Ese es un análisis constante, es un análisis, digamos, que suele ser altamente técnico, y mucha gente se pregunta, pero ¿qué pasa en aquellos casos que son extremadamente complejos? Donde nosotros sabemos pues que, por ejemplo, en la crisis subprime que se dio en el año 98, hubo un abuso enorme de las formas, ¿no? Y por ejemplo, les pueden presentar en el ámbito de negocios una operación financiera donde se trabaja el derivado del derivado del derivado, titulizado y vuelto a derivar. Mi consejo para esos casos es
verificar la información de entrada, el origen y el producto de salida, lo que reciben los beneficiarios. Hay un punto de inicio, un punto de final. Tomen un extremo de la madeja y tomen el extremo final. Al medio puede haber muchos nudos y complicaciones, pero si ustedes empiezan su análisis por conocer cuál es el input originario y cuál es el output, yo creo que ahí ya tienen 50% del problema resuelto. Muy bien, siempre vamos a estar hablando del principio de sustancia sobre forma en toda operación de negocios y especialmente lo financiero y en lo tributario. Los analistas tienen que preocuparse por determinar la realidad de lo que están trabajando, de lo que están registrando contablemente, de lo que están haciendo. Muy bien, muchas gracias.